Hola, soy Mauricio José Schwartz. Esto es Ahora Música, un proyecto del Rayo Desnudo, uno de los más extraños canales que puede haber ustedes aquí, porque tenemos de todo un poco en vez de tener un nicho muy específico. Somos el canal del caos y el canal donde nada de lo humano nos es ajeno. Por lo tanto, para ello tenemos los miércoles videos temáticos altamente controvertidos en general, donde hablamos de religión, de ciencia, de pseudociencias, de embustes, de pseudomedicinas, de política, de sociedad y de historia. Y luego los jueves a las 19 horas hacemos un streaming donde tocamos también estos temas, pero dialogando con ustedes y también tocando temas de arte y de poesía, porque consideramos que hay que pensar y sentir con mucha intensidad y hacerlo muy bien y muy intensamente, porque todo lo hacemos con el cerebro, no tenemos un instrumento. Que esto era lo que creían antes algunos: es que tienes por un lado los sentimientos y por otro lado los pensamientos y están en pugna. No, tenemos el mismo cerebro para pensar y para sentir, y qué bueno. Todos los días, hacemos segmentos del streaming, los vamos publicando para gente que no puede ver el streaming completo o le interesan solo ciertos temas, y a las 23 horas casi todos los días tratamos de tener uno de estos vídeos de Ahora Música. En la descripción puede usted encontrar los enlaces a PayPal y a Patreon para apoyar al canal, sobre todo porque Ahora Música no está monetizado. Y además tiene usted el enlace al vídeo original de hoy para oírlo sin mis interrupciones y comentarios. Y como le piden en todos los canales, le pido yo que se suscriba, que hagan clic en me gusta y que recomienden el canal para que lleguemos a más gente, precisamente con esta música que queremos compartir, que no es la música comercial habitual. Y el día de hoy esta es una de las bandas que me gusta más porque es la gran banda de blues que hay en este momento. Está formada por dos estrellas de blues en el caso de él también de rock del sur de Estados Unidos, lógicamente, que eran estrellas por derecho propio. Susan Tedeschi es una de las grandes guitarristas y de las grandes voces del blues desde hace muchos años. Siempre además me llamó la atención de que viste como maestra de escuela, no necesita usar la indumentaria del escenario del blues, del rock, de lo rebelde, de lo rompedor, de lo extraño, sensual. No, se viste como una señora normal que va por la calle normalmente y que sin embargo cuando coge su guitarra, su tradicional Stratocaster color verde agua, es impresionante. Y ella conoció a un señor que cuando era casi un niño empezó a tocar con los Allman Brothers, que es Derek Trucks, que es en este momento probablemente el más importante guitarrista de slide, de este deslizador de metal o de vidrio que se utiliza para tocar las cuerdas, para pisar las cuerdas de la guitarra en lugar de hacerlo con los dedos, con lo que permite, por supuesto, recorrer las notas no una a una, sino recorriendo los espacios entre tonos, entre semitonos. Y se conocieron y parece que se gustaron y empezaron a salir o se casaron, y después de estar casados, creo que ya con hijos, dijeron: ¿y por qué no juntamos nuestras bandas? Porque ellos mantenían su independencia artística y musical independientemente de haber creado una familia, y crearon la Tedeschi Trucks Band. Susan Tedeschi o Tedeschi, lo correcto es decirle Tedeschi, que en italiano quiere decir Susana, la de Alemania. Ya saben que a los alemanes cada país les pone el nombre de alguna de las tribus alemanas, ¿no? Nosotros a los alemanes les decimos alemanos por la tribu de los alemanos, los italianos les dicen tedescos por la tribu de los tedescos, y en inglés son los Germans por la tribu de los germanos. Entonces, bueno, Susan Tedeschi o Tedeschi y Derek Trucks forman esta banda. Ellos dos solos podrían romper completamente. Él no canta, pero ni falta que hace, como lo van a ver ustedes. Susan canta el blues de una manera maravillosa, cosa ampliamente reconocida por maestros como el propio B.B. King. Él la adoraba, y que adoraba a Derek Trucks. Decía, alguna vez, después de oír un solo de Derek Trucks, dijo: es de lo mejor que hay en el mundo. Pero aún así decidieron crear una super banda con metales y con cantantes, con gente que hace coros y que además, por supuesto, cantan primera voz, y con dos baterías. ¿Por qué dos baterías?
No lo sé. Los Allman Brothers siempre usaron 2 baterías, el famoso grupo de rock sureño y de blues, y Derek Trucks decidió que él quería 2 baterías. Cuando los ve uno tocar, no están tocando lo mismo todo el tiempo, y entiende uno que aumenta la riqueza sonora con las 2 baterías, pero siempre es raro ver 2 baterías. Eso también lo ve uno en la All Stars Band de Ringo Starr, por supuesto, pero bueno. Que es un montón de gente en una super banda maravillosa, que además durante el confinamiento y durante los momentos duros de la pandemia se las arreglaron para hacer un álbum de 2 discos que está saliendo en estos momentos y del que hablaremos en su momento. Pero en este momento vamos a escuchar una de las canciones, por decirlo así, más clásicas o más... No es clásica, es un blues, muy adecuado para mostrar las enormes capacidades que tienen la Tedeschi Trucks Band en todos sus aspectos, en todos sus instrumentistas, etc. Y esto es Laugh About It. En vivo, por supuesto, porque si no lo sabemos, yo siempre prefiero las bandas en vivo porque me cuentan la realidad, la verdad de su música y también la verdad de lo que vamos a escuchar si algún día tenemos la suerte o la disposición de ir a uno de sus conciertos. Por cierto, no dije, la canción está escrita por la banda, especialmente por Derek Trucks y Susan Tedeschi. La forma en que Susan canta esto tiene mucho que ver, obviamente, con la letra de la canción. Es una canción de esperanza, es una canción de vas a salir adelante, de vamos de frente, de no te rindas y te puedes reír de ello y puedes llorar por ello, a nadie le importa, así que enfréntalo tú y resuélvelo tú, y además tú eres el que se va a llevar el gusto de hacerlo. Ese cantar con fuerza, pero al mismo tiempo con cierta cercanía, con cierta intimidad, es una capacidad que tienen muy pocos cantantes. Uno que se especializaba en eso, por supuesto, era Frank Sinatra, ¿no? Frank Sinatra podía estar soltando toda la voz y hacer sentir a la gente que le estaba cantando solo a ellos. Me gusta mucho. Pero aquí, además de la enorme voz de Susan, está Derek, que es otro mundo en la guitarra. Precisamente. Take it
Put your hands up, right where I can see you now. Ese corte es maravilloso. Una cosa que quería decir de antes, no es un problema de volumen. La presencia que tiene que tener tu voz para que siga al centro de la atención del espectador cuando tienes a los metales, tienes al bajista, tienes al coro, tienes a Derek Trucks tocando notas en la guitarra a un lado, es enorme y es una capacidad impresionante que tiene Susan de captar la atención. Y el corte aquí, el paso de un capítulo de la canción al siguiente, me encantó. Freno. Antes de que entre, supongo, y igual me equivoco, que es el solo de Derek. Derek Trucks casi nunca mira al público. Mira a sus músicos, sobre todo para dirigirlos, mira a Susan, pero casi nunca mira al público, casi nunca sonríe. Y siempre da la impresión de que como que le da pena. Da la idea esta de que es que yo estoy aquí tocando, pero no quiero molestar a nadie. Yo he visto cuando gente como B.B. King le dice eres lo mejor que se puede oír en el mundo en este momento, que sonríe como un niño pequeño cuando le dices un elogio que no se espera. Probablemente me equivoco, no creo que sea el tipo más altanero del mundo, ni mucho menos, pero la impresión que da es esa, y finalmente en estos casos lo que importa es la impresión que le das al público, porque es lo que el público se lleva a su casa, es la imagen que se crea del artista, del creador, y a través de la cual construye su relación con la música.
Al final se pone el slider, el tubo de vidrio para terminar con las últimas notas con el slider, pero el solo en particular lo hace sin slider, no lo hace de guitarra slide, sino lo hace en guitarra digamos tradicional, o guitarra que se toca con los dedos, que los tonos se dan con las yemas de los dedos en los trastos de la guitarra, trastes de la guitarra, perdón. Esto probablemente usted lo sabe, pero para alguien que no lo sepa, la guitarra permite ir de semitono en semitono, o sea, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol, etc. El violín o el cello pueden hacer, para ir de una nota, de un tono al siguiente semitono, pueden subir no de golpe, sino como deslizándose precisamente. ¿Sí? Subiendo de uno a otro, recorriendo todos los microtonos que hay entre un tono y el semitono siguiente. Y eso es lo que permite hacer el slider, o lo que permite hacer la técnica de la guitarra que se llama el bending, que es cuando doblas, empujas hacia arriba una cuerda de la guitarra y entonces va subiendo de tono, pero de manera continua, no de manera discreta como al tocar los trastes, como al pisar los trastes para que la cuerda vaya subiendo de semitono en semitono, o de tono en tono, o de tono en tres tonos, da igual. Pero vamos, no es continuo, son discretos, digamos que son tonos discretos, y el slider y el bending y instrumentos como el violín o el cello, el contrabajo o la viola permiten precisamente hacer el continuo, y eso le da un cierto sabor, porque una de las características del blues es precisamente que tiene raíces de la música africana, donde es la, pero no solo es la con un poco más arriba y es la un poco más abajo, y es la donde yo puedo jugar alrededor de ese tono sin llegar a sonar desafinado, pero enriqueciendo tonalmente la melodía. La nota exacta, esta que es muy de nuestra música occidental, pero es también muy de la fascinación del autotuner. Bueno, es una nota que es más flexible cuando se trata de la música africana, y al universalizarse la música africana a través del jazz, del rock y del blues, pues tienes esa posibilidad de ir más allá de la nota exacta hacia sus cercanías y alrededores enriquecedores tonalmente. O eso por lo menos me han dicho los expertos, porque yo soy un músico, como lo he dicho varias veces, bastante malo, pero muy, muy entusiasta. Pues esto ha sido Tedeschi Trucks Band. Escúchenlos, valen muchísimo la pena. Tienen cosas maravillosas con la banda, y el disco no lo he oído, he oído solo un trocito porque es lo que han sacado, pero el disco, el álbum de dos discos que escribieron y grabaron durante la pandemia, puede ser la gran consagración, como si les hiciera todavía falta, de la Tedeschi o Tedeschi Trucks Band. Soy Mauricio José Schwartz, gracias por acompañarme, y de aquí a la próxima vez que tengamos algo más de música que compartir, gracias.